Ya con ganas de salir de vacaciones. Óigalo. Contando las horas Me para hace que le voy a vacaciones. decir a la doctora Tania que no, pero vamos a tener clases toda la semana que entra. Conmigo al menos. Se los puedo negociar para el día lunes ver todo, lo de toda la semana. Ya Las 6 horas. tienen 4 días libres. ¿No? Estar ahí las 6 horas en la clase. No van a querer groseros. No, me estoy Sí, en pues vacaciones. y si les digo que vamos a la escuela a hacer práctica, Ahí sí. Eso sí. Ahí sí, sí. Ahí Puede que sí. sí. Ya no le creo. ay, qué groseros, qué fellitas, pues muy bien. Bueno, pues sí, ya casi se van de vacaciones y pues hay que echarle ganas a estas últimas clases que vamos a tener previo a sus vacaciones. Muy bien, pues entonces vamos a darle con todo. Ok, el día de ayer, jóvenes, estábamos hablando prácticamente de las estirpes y de las diferentes células que involucran a estas estirpes, tanto la entonces pues veíamos alguna importancia de algunas células. La siguiente diapositiva pues básicamente son todos los leucocitos, los cuales son conocidos como glóbulos blancos. Y estos son los principales que nos ayudan, pues basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastocitos, linfocitos, etcétera. Ahorita lo que quiero, les voy a dar un espacio de 10 minutos más o menos, porque quiero que consulten en internet 5 células inmunológicas. 5 células inmunológicas y van a poner como si fuera un tipo de tablita. ¿Mande? Como ¿No? que tenía el micrófono prendido y no se dio cuenta. No, Maestra, era el nombre, el dibujo y para qué sirve, ¿verdad? sí. ¿Para qué sirve? Puede ser las funciones o si no encuentran las funciones, mínimo que pongan en dónde encontramos esta célula. Por favor.
¿Listo? ¿Ya terminaron, chicos? Estaba casi. Me falta uno, Miss. Me Ok, faltaban los 2 minutitos más. Gracias. ¿Listo, chicos? Sí, Miss. Ok, Maestra. bueno, ahora sí, ¿alguien me puede decir algunos ejemplos, por favor? Bien, contra Miss. Yo, maestra, Adelante. bueno, el que más me llamó la atención es el Natural Killer. Primero por el nombre, que es linfocito T Natural Killer, algo así. Ujú. Y es como la primera línea de defensa del cuerpo. Estos pertenecen directamente al sistema inmune. Ujú. Son comúnmente conocidos como células asesinas. Yo creo que por eso le llamó la atención, ¿verdad, Loquillo? Sí, maestra, un asesino serial, así como yo. Así es. Son conocidas como células asesinas y en efecto, pues sí, es parte de nuestro sistema inmunológico que se encarga prácticamente de que si ya no hay más que hacer, pues va a darle en toda la torre al antígeno, ¿verdad? Para poder eliminarlo. Ok, gracias, hijo. ¿Alguien más me puede dar algún otro ejemplo, por favor? Yo, maestro. Bueno, A ver, Lisette y luego Ernesto, por favor. Sí, ¿verdad? Sí. bueno, a mí una de las que más me llamó la atención fue la célula dendríticas, porque dicen que es el tipo de célula más eficiente que puede llegar a presentar una respuesta inmunitaria con ayuda de los linfocitos T. Entonces, que tiene, bueno, a lo que estuve leyendo, porque fue así muy rápido, era de que decía que tenían una elevada capacidad para mantener nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune
muy hacia la defensiva para poder combatir. De Del no mensaje sobre holandés. algún antígeno o agente extraño. De lo que estuve así como que en duda, porque me quedó con la duda, fue de que decía que se encontraban en, algo así decía, del vaso, el timo y las amigdalas, algo así, eso no supe qué era, y las placas de Peyer. Amígdalas. Amígdalas, ándale, algo así Ajá. decía. Sí. ¿Y Sí, qué es son la de amígdala? de Langerhans. Ok. Sí, sí, ahí se encuentran presentes precisamente las células dendríticas. Entonces, sí, estas nos ayudan precisamente a los linfocitos T para poder, son, de cierta manera podemos decir que las mejores amigas de los linfocitos T, donde quieran andan juntos. Ok, gracias. Ernesto, por ahí tenía un ejemplo, hijo. Sí, maestra. Yo investigué los eosinófilos. Uh-huh. Estos, pues, me llamó la atención porque son los que principalmente actúan sobre los parásitos. Y un ejemplo que venía era la tenia, y que cuando nosotros tenemos altos niveles de eosinófilos es porque generalmente estamos combatiendo alguna infección parasitaria. Uh-huh. Sí, generalmente los eosinófilos y los basófilos tienen una función muy similar. Sí, entonces los eosinófilos me extraña que no hayamos ahí consultado un poquito sobre también las cuestiones de alergia o de inflamación. Sí, o sea, sí es cierto lo que nos comenta Campa, pero también otra principal función e importante es con respecto a las alergias. Mis tengo una Quienes salen pregunta al sobre eso. rescate, pues son tipo de Sí, chequé algo más o menos de eso, maestra, y era principalmente que actúan mediante enzimas, entonces que responden a los procesos inflamatorios, algo así decía, y que estaba relacionado con alergia y sí, así asma. Ajá, sí. Sí, tenía una duda, Lice, de esto que nos comentó Campo. Sí, maestra, yo me acuerdo que las primeras estancias que hice fue en un laboratorio clínico. Entonces, cuando me ponían a hacer las biometrías hemáticas, tenía yo una duda porque nomás que no me acuerdo en cuál era, si en el basófilo o en el eosinófilo, que siempre tenía que ir un 0. Creo que era lo que... Y tengo duda en eso, no me acuerdo cuál era en el que, porque yo me acuerdo que el químico... El valor normal. Ajá, el valor normal. Pero yo me acuerdo que el químico cuando arrojaba a la máquina todos los resultados, no me acuerdo si en realidad no arrojaba ese y siempre le poníamos un 0. Entonces no quiero saber por qué siempre era el 0. No, sí lo arrojaba, pero le teníamos que poner el 0 porque él nos decía, porque creo que no servía o no sé qué. Ay, pues quién sabe, pero era algo así. Sí, era porque no servía. Era porque no servía y él nos decía, pónganle 0, pero sí debería de dar otros valores. Sí. Pero es que no me acuerdo cuál era, si el eosinófilo o el basófilo. Ahora sí que lo voy a balconear por donde hicieron las estancias, criaturas. Ay, o sea, sí, no servía, pero póngale 0, no, tranquilo. Sí, eran otros. Eso no es nada. Eso no es peores. nada, mis. Estaba Pruebas feo ese de lugar. sin hacer, póngale negativo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, mis, de verdad. Generalmente no, pues sí le creo, hija, sí le creo. Y creo saber más bien en dónde. Bueno, generalmente los parámetros normales de los eosinófilos y los basófilos oscilan entre un 0.5 a 1 o a 1.5% del total de las células. Entonces, pero el eosinófilo
es de 0.5 a 1. Y el basófilo es de 0 hasta 1 también, o 1.5, ya dependiendo de los laboratorios. Pero ya más arriba de esta cantidad ya no podemos tener. ¿Por qué? Porque ya es un foco, es una alerta que me está diciendo, hey, tengo problemas, y por eso se está expresando esa célula. Nosotros, si no tenemos alguna enfermedad, llámese por parásitos o llámese del índole de alergia, les acabo de decir. Maestra, se escucha un poco trabado. Sí, maestra, no se escucha nada. Permítame. Le voy a apagar la cámara a ver si así nos ayuda, ¿eh? Sí, maestra. ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí, maestra. Ok, va. Entonces, lo que yo les comentaba era lo siguiente, que es normal, es normalito, tener nosotros valores de 0 en este tipo de células. Entonces, por eso el químico, pues era más fácil decir, póngale 0. ¿Por qué? Porque es lo normal en un paciente sano o saludable. Pero ¿qué pasa si a ese paciente le mandaron a hacer un estudio porque traía problemas de alergia? Entonces, pues ahí ya estamos haciendo un resultado equivocado. Puede ser un falso positivo o un falso negativo, porque por criterio no se puede dar este resultado, ¿sí? Ahora, el equipo nos da precisamente el resultado ya calculado, pero tenemos nosotros la facilidad de ¿qué? De poder hacer un frotis para poder ver estas células. Este frotis es bien sencillo. En un portaobjetos se pone una gotita de sangre y con otro portaobjetos, literal, hagan de cuenta que es como trapear el porta con esa gotita de sangre, de tal manera que esa gotita de sangre quede distribuida en todo el portaobjetos o extendida. Una vez que ya se seca la sangre, lo vamos a teñir para que mis células se vean del color que ustedes las observaron ahorita en su búsqueda, como moraditas con rosa, ¿sí? Bueno, pues ese color lo va a dar la tinción de Wright y es muy sencilla, nada más consta en todo ese frotis que ya hicimos, cubrirlo todo con este colorante de Wright durante 8 minutos, 10 minutos más o menos. Y después, arriba de ese colorante, después de que pasaron los 8 minutos o 10 minutos, se le pone un buffer durante 5 minutos. Ajá. ¿Para qué? Para que de cierta manera el núcleo de la célula que estamos tiñendo se coloree adecuadamente y yo pueda visualizar bien esto que son los núcleos de las células. Este eosinófilo, esta coloración rosa que se ve aquí, es el núcleo del eosinófilo. Esta coloración azul es el núcleo del neutrófilo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a teñir con esta tinción que les acabo de decir? ¿Sale? Ahora, los laboratorios, lamentablemente, no todos, por supuesto, pero lamentablemente la mayoría de los laboratorios ya no hace este frotis, sino que únicamente se va con los resultados que les dan en el programa o en el equipo. ¿Sí? Entonces, pues, ojo, porque
sí está complicado y nos meteríamos en problemas de decir al tanteo o calcular la célula que creo que debe de tener el paciente. Sí, por ejemplo, no sé si alguien consultó por ahí el monocito. Monocito, ¿para qué sirve o qué onda con el monocito? Sí, maestra. Este se encuentra directamente en la sangre. Es un tipo de glóbulo blanco que pelea contra células cancerígenas o cancerosas. Elimina células y tejidos dañados. Ok, gracias. Sí, hija. Sí. Sí, lo que pasa es que no tanto que se convierta, hija, sino más bien que el núcleo se empieza a degradar o a desintegrarse y esta ruptura del núcleo es lo que hace la formación de la otra célula. ¿Sí? Maestra, Sí. también para añadirle un poquito la información que pues ya dieron mis compañeros sobre el monocito, yo consulté que también responde ante infecciones bacterianas. Ajá, así es. Por ahí, Huguito, también quería comentar algo del monocito, hijo. Sí, maestra. Pues prácticamente era similar a lo que tenía mi compañero César, únicamente agregando que también me pareció que sirve para regular la inmunidad frente a antígenos y así generar una respuesta inmune más específica. Ajá, ok. Gracias. Aunado a eso que comentaron sus tres compañeros con respecto a la función del monocito, voy a tomar el ejemplo de Alberto. Él comentó que se presentaba básicamente en enfermedades causadas por bacterias. Generalmente las bacterias les encanta el tracto urinario. Sí, y cuando tenemos nosotros alguna acción en el riñón, sí, o alguna infección, quien resalta o quien salta al rescate de esto serían los monocitos. Entonces, cuando tenemos esta participación de estas células en un estudio sanguíneo, pues básicamente lo que estamos diciendo va por una infección bacteriana. ¿En dónde? Pues ya el médico es el bueno, ¿no? Es el que decide. Pero sí, jóvenes, en los estudios de laboratorio, como la biometría hemática, nos gritan nuestras células en qué condición se encuentra mi organismo, mi cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, también retomando un poquito lo que comentó su compañero César, de que tiene participación en el cáncer, por supuesto que cuando hay algún tipo de cáncer, los monocitos van a saltar. ¿Por qué? Porque es su chamba, es su función, es parte de lo que él hace. Sí, y esto se refuerza con lo que nos comentó Guito, ¿no? De que si en efecto el sistema inmunológico pues se hace más fuerte al tener la activación de estas células. ¿Ok? ¿Alguien consultó por ahí, por ejemplo, las bandas? Segmentado en banda, por ejemplo, ¿no? Bueno, las bandas generalmente participan cuando tenemos una anemia mal cuidada. Ajá. Entonces, si nosotros no tenemos esta patología, no deberían de salirme bandas. Entonces, precisamente por eso es una herramienta que el médico con la que se apoya y dice, ok, quiero una biometría hemática y ahí si él trae sospechas de que su paciente trae anemia, sospechas por la parte clínica, como él como clínico le hace todo el historial clínico, ciertamente, pero lo va a confirmar con el estudio correspondiente. Y no nada más la hemoglobina es la que me va a determinar si tiene o no tiene anemia, sino que este tipo de células, como las bandas, si aparecen, ojo, ¿por qué? Porque hay problemas
de una anemia. Y recordemos, jóvenes, que si no nos cuidamos una anemia, esto se puede convertir hasta en una leucemia, ¿sí? Entonces, sí es importante porque, por ejemplo, muchas veces con mucho sacrificio y esfuerzo vamos a consulta médica y esperando que ya me dé el tratamiento adecuado y que ya me sienta mejor en ese ratito. Pero, ¿qué pasa cuando vamos y el médico no nos quiere dar tratamiento hasta que no le llevemos los análisis de laboratorio? Y muchos de nosotros decimos, no, pues es que yo no tengo dinero, no, es que el doctor no sabe y nada más es para cobrar más. Y lamentablemente vemos todo esto negativamente, ¿sí? Y ahorita que ya ustedes están teniendo un poquito más de conocimiento con respecto a las células, pues ya van a apreciar que un médico les realice o les mande a hacer un examen de sangre. ¿Por qué? Porque les digo, literalmente la célula me grita qué es lo que tiene. Aquí el punto importante es quién me va a hacer esa interpretación de esos resultados. ¿Sale? Ok. ¿Alguien más consultó alguna célula que quiera compartir? Yo, Miss. Adelante. Los linfocitos TH o lo que son los helper. Los helper. Reciben una señal que son suficientemente fuerte de una molécula que es que tiene una histocompatibilidad con antígeno de una célula presentadora. Estos se activan y luego después producen inflamación, activan los mecanismos de eliminación de los antígenos, incentúan la proliferación y diferenciación de otros linfocitos. Ok. Los T-helper, ¿verdad? Son comúnmente conocidos como los ayudadores o cooperadores. ¿Sí? Ok, ¿ya iba a comentar algo más, hija, Alicia? No. Ok. Sí, entonces estos también son bien importantes, ¿verdad? Porque estos ayudan a otras células para realizar su función y llevarla a cabo. Y recuerden que aquí lo importante, el chip que traen todas nuestras células inmunológicas, jóvenes, ¿cuál es? Cuidarnos, evitar que nuestro organismo sufra algún daño. Entonces imagínense, si nuestras células traen ese chip, pues entonces, ¿por qué nosotros nos metemos alcohol, coca, comida chatarra, desvelos, estrés, cigarro? Pobres células, pues las estamos haciendo que trabajen al 1000%. ¿Y cómo podemos evitar el estrés, Miss? El estrés, ahí sí se lo debo, hijo, porque yo también todos los días estoy sometida a Siendo millonario nomás, maestra. Ándele. No, hijo, porque si no va a estar pensando en querer hacer más y más y más. Entonces nunca es suficiente para una persona que tiene mucha lana. Me han contado. Igual siendo pobres, maestra, podemos estresarnos menos. Así es. Yo creo que aquí, jóvenes, el punto importante es tomar las cosas, o como vulgarmente se dice, tomar el toro por los cuernos. Siempre les he comentado yo, y a lo mejor es un poquito muy rudo o frío, pero así debe de ser la vida y así la debemos de llevar. ¿De qué manera? ¿Tengo problemas? Sí, claro, y muchos. La segunda pregunta que me tengo que hacer, ¿tienen solución esos problemas? Y hay de dos sopas, ¿sí o no? Bueno, si decido que sí, la siguiente pregunta que me debo de hacer es, ¿depende de mí esa solución? Y las dos respuestas es sí o no. Si depende de mí, pues hay que trabajar para solucionar ese problema. Si no depende de mí, pues no me voy a estar lamentando. ¿Por qué? Porque todo eso me genera estrés. A lo mejor se oye muy fácil, ¿no? Decirlo así. Y yo también, créanme que tampoco de repente me cuesta mucho hacerlo. ¿Sí? Pero hay que aprender a vivir con lo que tenemos, ¿sí? Pero sobre todo solucionar lo que esté en nuestras manos.
no nada más preocuparnos, sino ocuparnos. Sí, por ejemplo, ustedes, suponiendo que van reprobados en la materia de biotecnología médico-farmacéutica, sí, que si es el caso, porque no les he puesto examen y hasta que no les ponga, pues voy a saber, ¿verdad? Entonces, para mí todos están reprobados ahorita. Pero, ¿qué van a hacer? Tienen un problema, que están reprobados. ¿Tiene solución ese problema? Pues claro que sí. ¿Depende de ustedes la solución? Por supuesto. Me voy a poner a repasar, a estudiar, a ver videos, a ver asesorías, a hacer un acordeón de por lo menos. ¿Sí? ¿Para qué? Para solucionar el problema que yo tengo, que es mío, de pasar esa materia, porque ya no la quiero tener reprobada. Pero ¿qué pasa? Tenemos alumnos que tienen ese problema y se duermen en sus laureles. Y a veces llegan hasta noveno y todavía traen arrastrando materias de primero o segundo. Y lo mismo pasa acá con las células. Entonces, sí vamos a tratar es como imposible de cierta manera decir, es que no voy a estar sometido a estrés. Sí, porque luego somos muy preocupones. Y sí nos tenemos el estrés, pero hay que tratar de evitarlo lo más que se pueda. Por ejemplo, ya van a salir de vacaciones. Aprovechen para descansar lo más que se pueda y olvídense en medida de lo que se pueda de la escuela. ¿Por qué les digo en medida de lo que se pueda? Porque a lo mejor ustedes dicen, yo voy bien en todas mis materias y me puedo dar el lujo de olvidarme por completo de la escuela en esta semana. Pero ¿qué pasa? Híjole, pues es que voy bien mal. Tengo como 10 tareas que no he entregado y voy a aprovechar ese tiempo para poder, ahora sí que ponerme al corriente con todo eso. ¿Sale? Bueno, todo este choro que les acabo de echar, pues básicamente es para agarrar la onda, como decimos muchos, y cuidemos a las células de nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene una función específica y tenemos que darle el mantenimiento. Así como vamos al gimnasio para mantenernos saludables y en forma, o muchos por la estética, así tenemos que pensar en nuestras células. Por ejemplo, ¿cómo mantienen estables ustedes o en forma a sus neuronas? ¿Qué hacen para que una neurona ande al 100? Pues ejercicios mentales, ¿no, maestro? ¿Cuáles hace? Un sudoku ahí en el celular. Ok. Básicamente también tener un buen control de la respiración, ¿no, mis? Tener un buen control de oxígeno en el cuerpo. Exacto. Y ahora les voy a preguntar a los que me contestaron, que son César y Fabián. Tengo una duda existencial. ¿Ustedes fuman? Ah, qué caray. Los dos. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces les voy a decir, ¿realmente les sirve en un 100% la respiración y el cuidado con los ejercicios mentales para mantener en forma y saludable a sus neuronas? No, maestra. Les puede ayudar, claro que sí, tampoco está del 0%, pero en lugar de un 100% mantenerlas saludables, pues a lo mejor ese 100% se reduce a un 70%. A un 50, un 40, no lo sabemos. Entonces, ¿qué onda con ustedes? A ver. Ojo, porque sí podemos decir, no, es que yo estoy haciendo ejercicio. Pues sí, pero también estás poniendo a la célula en un estrés con esos antígenos que yo le estoy echando a través del cigarro. ¿Sí? Entonces, hay muchos ejercicios para mantener saludable, por ejemplo, las neuronas. Por ejemplo, para eso están los crucigramas, las sopas de letras, la lectura
pero leer al revés, eso nos ayuda bastante. O contar, por ejemplo, de 2 en 2, de 4 en 4, pero lo ideal sería contar, por ejemplo, no empezar del 1 hacia arriba, sino empezar del 100 hacia abajo y de 2 en 2. Y eso nos ayuda, los trabalenguas, todos esos ejercicios, o más bien todas esas actividades, son ejercicios para mantener saludables a nuestras neuronas. Pero entonces también está la otra contraparte. Sí, por ejemplo, yo les puedo decir, sí, yo me estimulo mis neuronas con sopas de letras, pero en inglés y bajo tiempo. Hay una aplicación en internet que son sopas de letras, están en inglés y dependiendo del tema que ustedes quieran. Yo hago esto para también estudiar el inglés. ¿Sí? Entonces, el vocabulario, por ejemplo, no, pues ahora de puros animales. Y van a hacer sopas de letras de puros animales, pero en inglés. Y para encontrar 20 palabras, me dan un tiempo de 3 minutos, 2 minutos, o lo que yo así decida. Entonces, ahí estoy estimulando mis neuronas. Sí, yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo. Ajá, pero tómala, papá. Yo me desvelo todos los días. A mí no me gustan las frutas, a mí no me gustan las verduras. ¿Sabes? Pues le estoy dando en la torre. Por más ejercicios que haga, pues obviamente que no las voy a mantener a un 100%. Y van a andar debiluchas. Entonces, conforme, ¿no les ha pasado, por ejemplo, que a veces dicen, ay, pues es que yo antes era muy bueno y todo me aprendía. Yo no necesitaba estudiar. Y ahora, ¡zas! Tengo que repasarle y repasarle y repasarle porque me cuesta más captar o aprender. Bueno, pues es que hay que también estimular y darle su mantenimiento a las células correspondientes. ¿Sale? ¿Queda claro? Entonces, sí, maestra. Cuando le vayan a dar una fumada a Fabián y César, acuérdense, ay, pobre celulita, le estoy dando en la torre. O pídanle, perdió una disculpa, ay, neuronita, perdóname. Sí, pero es que es más mi fuerza de querer fumar, y ya. Pero, ojo. Maestra, nomás sí es como lo único, porque también como relativamente bien, últimamente pues he dormido mejor, y pues ya no me estreso, ya. Ya, ahora sí, como dicen por ahí, ya trae mucha concha, hijo, y eso es bueno. Sí, ya. Eso es bueno, pero también no me la vaya a agarrar para todo, porque si no, imagínese, me va a decir, ay, reprobé de 11 materias de 5, espéreme tantito, pues, ¿qué le pasa, O sea, también hay que cuidarnos también. Sí, muy eso bien. sí jamás, maestra. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues para eso precisamente quería que ustedes consultaran las células, para que vieran, y sobre todo, no nada más es como una consulta, ¿no? Yo lo que quiero con esta materia y con todas las materias que yo les doy es aterrizarlo a su vida diaria. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto que estamos viendo aquí en la clase y que ustedes de cierta manera siempre dicen, ¿y cuándo me voy a topar con eso? ¿Para qué me va a servir física? ¿Para qué me estresan la vida y para qué me la complican con materias de relleno? ¿Cuándo voy a volver a ver vectores? No. ¿Dónde voy a ver límites integrales? Y así nos solemos, cuando somos estudiantes, porque también lo fui y yo también renegué, decimos mucho eso. Entonces, precisamente con las materias que yo les doy, quiero aterrizar a la vida real. Que vean que todo tiene un contexto. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a continuar. Existen otro tipo de células, jóvenes, que existen, por ahí hablaron ahorita de las células dendríticas. Por ejemplo, aquí tenemos una célula nucleada infectada. El núcleo de esta célula es este color rojo. ¿Y por qué está infectada? Pues por estas cositas que están en color azul. Y puede ocurrir dos caminos importantes. El primero es la apoptosis, o lo que comúnmente conocemos como muerte celular programada o inducida.
¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Que apoptosis, pues, la mata, que dice, ¿sabes qué? Aquí tú me estás estorbando, no te quiero, no me sirves, y pues va y la elimina. Pero tenemos otro camino que es el que no quisiéramos que pasara, sin embargo, pasa constantemente. Sí, entonces, esta célula, ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes? Si se fijan aquí, el núcleo, que es el de color rojo, está replicando el material genético. Y va a llegar un momento en el que ese material genético ya no va a caber más en ese núcleo, en esa bolsita, y va a explotar. ¿Qué es lo que va a explotar? Pues obviamente que este término se llama lisis. Y al hacer una lisis, jóvenes, esta membrana citoplasmática que está redondita se va a deformar. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos una explosión en la célula. Entonces, esto es como queda una célula tumoral. ¿Sí? Tenemos la célula intacta, pero al estar infectada, llega un momento en el que esta célula se está proliferando, se va a explotar y me hace una célula deforme. Y recordemos, jóvenes, que cuando queda una sola célula con una que quede en mal estado, así como esta que vemos en la imagen, con esa tiene para poder entrar a ciclo celular y replicarse. Pero se va a replicar una copia idéntica a esa. Es precisamente por eso que el cáncer, en cualquier versión, llámese de pulmón, hígado, el que sea, rápidamente se prolifera. Y es precisamente por esta razón que en su gran mayoría el cáncer es silencioso. Cuando se descubre es porque ya está todo invadido. ¿Por qué? Porque comienza siendo una sola célula. Y una célula, pues va a ser difícil de encontrarla a veces. Entonces no va a manifestar sintomatología. A diferencia de ¿qué? De cuando ya estamos invadidos, pues obviamente que por doquier me voy a encontrar a la célula. ¿Queda claro? O sea que podemos decir, maestra, que por la lisis es que se hace la metástasis. No es lineal, hija, pero sí podemos decir. O sea, ¿qué quiere decir con no es lineal? No es como que un 100% decir, todos los tipos de cáncer que existen, ocurre una lisis y pasa esto. Por ejemplo, usted nos dice que ahorita pues el cáncer es silencioso. En el caso de mi abuelito, él lo que tenía y se quejaba del dolor de la ciática. Entonces él decía, no, es que es el dolor de la ciática y el dolor de la ciática. Lo llevaban así al IMSS o inclusive hasta a con doctores y le decían de que no, sí, es la ciática, es la ciática. Ya después, cuando ya no pudo con ese dolor, fue cuando se dieron cuenta que ya estaba invadido de cáncer. Pero entonces, o sea, por ejemplo, nosotros como pacientes o así, ¿cómo podemos estar viendo de que a lo mejor ya se me desarrolló esa célula cancerígena y es silenciosa y tratar de prevenirlo? ¿Sabe cómo? O el cáncer no da ningún... Sí, lo entiendo. Sí le entiendo el contexto, o lo que espero que con lo que le voy a responder ya quede un poquito más satisfecha. Y sí, en efecto, también tiene razón Airam al decir que los médicos, pero, por ejemplo, ustedes sabían que todos nosotros, todos, llámese mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, mi abuelo, mis amigos, etcétera, todo mundo tenemos dentro de nosotros células cancerígenas, pero están apagadas. Es como el foco de su habitación. Está apagado el foco. ¿De qué o de quién va a depender que esto se encienda? De nuestro estilo de vida. Es precisamente por eso que en la televisión se cansan de decirnos, come frutas y verduras, este alimento es rico en antioxidantes, evita quién sabe qué. Y por eso se la pasan con todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros aquí adentro de nosotros tenemos esas células. Entonces va a haber dos factores importantes, nivel genético, que ahí pues ya ni cómo hacerle, ¿sí? Y nivel ambiental.
que en el factor ambiental es precisamente el modo en el que nosotros nos cuidamos y a qué estamos expuestos, ¿sí? Por ejemplo, si vivimos cerca de Peñoles, pues estamos expuestos a este tipo de contaminación, o en una fábrica o así. Bueno, pero, por ejemplo, aquí mi pregunta es de que, por ejemplo, si él tenía mucho tiempo quejándose con lo de la ciática, lo llevaban con quiroprácticos, porque inclusive el médico nunca, o sea, un médico ninguno le dijo de que, ay, como que hagas un estudio y probablemente puede ser un posible cáncer. O sea, ningún médico dijo eso. Todos eran de que, ay, es la ciática y pues sí, es la ciática. Tómese el ibuprofeno, el ketorolaco, lo inyectaban. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en este caso el médico al verlo o al evaluarlo o al saber los síntomas no dice, es un posible cáncer, o simplemente mandarle a hacer un estudio o algo así? ¿Sí me explico? Sí, es que, es que todavía no terminaba de dar la respuesta. Nada más que yo creo pensó que ya había terminado. No, es como que ya no la dejé de escuchar, maestra, perdón. No se preocupe, para eso estamos aquí, para aclarar dudas. Sí, los médicos se apoyan mucho de la clínica, evalúan mucho a su paciente. Sí, entonces la clínica es la que les va a decir. Y les mandan a hacer estudios generales, como cuáles, la biometría hemática. Y en la biometría hemática, lamentablemente, se evalúan nada más a nivel sanguíneo las células, ¿sí? No a nivel estructural ni funcional tampoco, sino a nivel sanguíneo. Entonces, puede ser que si yo nada más tengo una sola célula, pudiera ser, hay más probabilidades de que no se capte en un estudio de sangre a que se capte. ¿Sí? ¿Sí me explico hasta ahí? ¿Por qué? Porque nada más es una sola célula. A diferencia de cuando ya está invadido, que a nivel de torrente sanguíneo, pues de 100 células, 90 las va a detectar. ¿Por qué? Porque ya está invadido. Pero cuando es una sola célula, pues está complicado. ¿Sí? Entonces a lo que voy es, el médico se ayuda con la clínica, con los laboratorios, pero los laboratorios que son de cajón. Pero sí, por supuesto que puede ser que se le pueda ir un paciente, ¿no? Por este contexto. Ok, actualmente existen paquetes dependiendo de nuestra edad, que se sugiere el médico también hacerlos. Por ejemplo, las mujeres, como hay mucho cáncer de mama y también de ovario, ¿qué es lo que pasa? A determinada edad ya nos piden el Papá Nicolau. ¿Y esto en qué va a ir? ¿En función a qué o a quién? Pues esto va en función al número de casos de cáncer de mama, por ejemplo, que aparezcan, y esto se hace por estratos de edad. Entonces, a lo mejor voy a decir, tengo 100% de pacientes de cáncer de mama, pero de ese 100%, el 85% se presenta en una edad de 50 a 60 años. Entonces, no tiene caso, si yo no tengo genética o herencia de cáncer de mama en mi familia, que a los 25 años yo me haga este estudio. ¿Por qué? Porque no, es muy poquita la probabilidad de que yo vaya a contraer esta enfermedad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo síntomas, pero tengo herencia 100%, y yo tengo 55 años, caigo en el rango de edad. Caigo en ese rango de edad. Y el médico, por supuesto, ¿qué es lo que va a hacer? Pedirme este estudio. ¿Por qué? Porque tengo dos factores, uno que es la edad y el otro que es la herencia. Pero esto pasa y es muy fácil de explicárselos así con el cáncer que es común, como el de mama, el de ovario, el de próstata, el de piel, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con el cáncer que son raros? Ahí el médico también se enfrenta a una situación que, caray, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, para los hombres, el hacerse un estudio de sangre que se llama antígeno prostático, con ese luego sabemos si trae indicios de un cáncer de próstata, porque es el más común.
porque por ejemplo cuando le hicieron ese estudio y que salió positivo, fue cuando ya cuando el médico ya les dijo que era un posible cáncer. Pero cuando ya le empezaron a hacer todo, o sea, él ya estaba completamente invadido. Entonces yo dije, bueno, yo también había escuchado que el cáncer era silencioso, que incluso a veces no, como que no dolía o cosas así. Pero, por ejemplo, ya cuando está en todo tu cuerpo, siento que debe de haber un síntoma, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, algo extraño a comparación de la enfermedad. Pero no, sí la entendí. ¿Que la sacó la maestra o qué? No sé. ¿Se acabó? Recording stopped. No, se salió. No, la sacó. Ajá. Qué guapa, Liz. Ay, no. Un tal Charlie para que me escuche. ¿Quieres amanecer colgado, verdad? No creo. Sí creo. No creo. Por eso, ¿cuándo la quinta? Mañana. Ah, sí, va a ser en casa de Hugo. Ah, muy bien. Todos a casa de Huguito, ¿eh? Recording in progress. Creo que ya regresó la maestra, ¿no? Sí, ya estoy aquí. Ay, internet chava. Es que aunque uno no quiera estar sometido a estrés con este internet, ¿qué es eso? Así está en todos lados, mis. Pues hijo, pero mira, se pasa. Bueno, Lisette, ya no la escuché con lo que me estaba diciendo, hija. Ah, sí, maestra, que yo le decía que cuando le hicieron ese estudio, lo de la próstata, fue cuando se dieron cuenta que salió positivo. Entonces, el médico lo que hizo fue dar un diagnóstico de un posible cáncer. Pero ya después que ya le hicieron todos los estudios, o no sé a dónde lo empezaron a hacer, a someter para ver dónde estaba el cáncer o así, o sea, él ya estaba todo invadido. Y le decía que yo ya había escuchado que el cáncer pues era silencioso. Pero mi pregunta es de que, o sea, no se presenta ningún síntoma, o por ejemplo, en este caso él no pudo haber presentado algún síntoma, un dolor o algo extraño para que le pudiera ayudar al médico a diagnosticarle eso más temprano. Porque pues es que, sí, según lo que me platica, hija, pues su abuelito sí manifestó sintomatología, porque manifestaba dolor. Sí, maestra, pero por ejemplo era de que le decían y no es la asiática. Y bueno, había un doctor que no creía en eso y él decía de que no, a lo mejor es no sé qué, un nervio o algo así, y le daban puro medicamento inyectado, que le estoy hablando que tramadol, le daban inclusive el paracetamol, o sea, como que nada más para dolor. Incluso lo llevaban para calmarlo. Con el quiropráctico y no, está muy bien, a lo mejor es la columna o la cadera, o sea, nadie decía de que, ay, pues vamos a hacerle un estudio de un posible... No lo diagnosticaban. Ándale, no se lo diagnosticaban, era solamente, inyéctale que te van a dar un tramadol. ¿Mande? Sí. ¿Y eso no cuenta como negligencia médica o algo así? Entonces el sistema ya es negligente. Recording stopped. Se nos fue la maestra, no. Se nos fue otra vez, ¿verdad? Recording in progress. Hablando y mejor dijo, no, mejor me voy. Ya regresó. Ya revolvió.
Me está saque el internet, chava. Y eso que tengo mis datos, fíjense. Bueno, ya no voy a proyectar, porque de todas maneras ya casi es hora de irnos. Sí, lamentablemente el cáncer es un tanto silencioso y en su gran mayoría es a lo que se están enfrentando los médicos. ¿Por qué? Porque aparte, como buenos mexicanos, la mayoría, ya vamos cuando ya tenemos, o sea, el síntoma a todo lo que da. O sea, por ejemplo, puede darnos algún indicio, por decir algo, un dolor de cabeza, pero ¿quién va a pensar que un dolor de cabeza puede ser un posible cáncer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues tómate un paracetamol. O tómate cualquier analgésico que tengamos ahí. Se nos pasa el dolor y ya no le damos seguimiento. ¿Sí o no? La mayoría Maestra, pero pues en este caso, mi abuelito era de que salía lo de cuando eran en ese tiempo lo de la influenza, no, y vamos a inyectarnos, que era no sé qué, a él no le gustaba automedicarse, siempre era de que, aunque fueron similares, pero iba con un médico para que le dijera lo del medicamento, pero pues, eso cosa sí se me hizo muy raro, a lo mejor como dijo Airam, que era porque se atendió en un hospital público, y pues quiero o no es la misma atención a ir a uno privado, pero no, y no, qué cosas. Sí, no, y sí lo entiendo, pero es aquí también el punto que creo que va por ahí, es el visitar a médicos generales. Sí, o sea, ya, por ejemplo, a determinada edad, ya tenemos que, aunque nos salga más caro, visitar especialistas. Por ejemplo, nosotros como mujeres, no tendríamos por qué estar visitando un médico general para una consulta de alguna situación como mujer. Y en su mayoría visitamos nosotros a los médicos generales. ¿Por qué? Porque los especialistas cuestan una lana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo ideal es que las mujeres acudamos al ginecólogo porque el ginecólogo se dedica específicamente al aparato reproductor femenino. Y ahí les aseguro que van a dar al tiro, como luego decimos, ¿sí? Pero luego primero, y en el seguro pues es mucha burocracia también. ¿Por qué? Porque primero tienes que ir con tu médico general y luego después de 3 meses te dan la cita con el especialista si es que lo aprueban. Y es una cadenita que es un tiempo muy largo, ¿sí? Entonces aquí el punto que a lo mejor sí fue un mal diagnóstico con su abuelito, porque es de las pocas personas que sí se trataba, que sí se atendía, pero aquí también a lo mejor podemos decir que sí fue negligencia médica, pero, digo, desde mi punto de vista y con lo que usted me está platicando, por supuesto, y con el debido respeto que me merece, también fue negligencia de los familiares, porque si van con un médico y no ven resultados, regresan con el médico. En otro, ¿verdad que sí? Exactamente. O sea, estar buscando varias... Porque prácticamente mis tías con lo que se quedaron fue de que, o sea, una tía de plano le dijo, ¿y cuánto tiempo, doctor? Así, en vez de buscar una solución, o sea, fue de que, ¿y cuánto tiempo, doctor? Y, o sea, yo me acuerdo que el doctor en ese momento dijo, no, pues ya lo máximo 6 meses, ante la ciencia médica 6 meses. O sea, y en vez de que se buscaran para tratar de buscar una solución, o sea, intentarlo, por así decirlo, fue así como que, ay, pues calidad de vida. ¿Sí se diga? O sea, entonces... Es que es lamentablemente lo que pasa, ¿no? Yo así como que pero podría haber una solución. Sí, no. Y es precisamente eso, hija, de que si, no sé, si tenemos un dolor de estómago, por ejemplo, mi caso, yo padezco mucho del colon, del síndrome del colon irritable o el colitis nervioso, ¿sí? Entonces, fui con un médico en la Ciudad de México, fue cuando se me detectó esto, fui al médico y allá me quitó el dolor y súper bien. Pero ¿qué pasa? Pues yo mi alimentación es muy adecuada y seguí con estos problemas. Cuando estoy aquí en la comarca lagunera, ya que me establezco otra vez aquí, voy con un médico que es mi padrino de bautizo, es médico, vive enfrente de mi casa,
voy con él por el acceso, por la rapidez, etcétera, me da un tratamiento, pero nada más la butil. Pues obviamente que ni cosquillas me hizo y el dolor se incrementó. Y entonces fui a otro médico, total que visité como 3, 4 médicos, pero todos eran generales y ninguno me quitaba el 100% el dolor. Sí me lo mejoraban, claro que sí, pero en un 100% ninguno. Hasta que por fin decidí, dije, bueno, ¿qué le estoy haciendo al cuento? Para eso hay un especialista que se llama gastroenterólogo y acudí al gastro y hoy por hoy pues les puedo decir que ya estoy muy mejorada. Ocasionalmente me da el dolor, ocasionalmente, pero bastó nada más con 1 mes y medio de tratamiento, con 1 mes y medio de una alimentación adecuada. ¿Para qué? Para que mi colon estuviera bien. Pero yo visité, antes del gastro, pues visité como 5 médicos generales. ¿Y ahí quién es la responsable? Pues yo misma. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, inclusive, yo llegué a pensar, porque el dolor es insoportable, así de que horrible, yo mi pensamiento era, se me hace que ya tengo cáncer, porque era un dolor que no se lo deseaba a nadie. Horrible. Y ninguna pastilla me hacía. Entonces, sí tenía miedo, por supuesto que tenía miedo de ir al doctor, porque dije, híjole, no manches, me da miedo que me diga que es un cáncer. ¿Por qué? Porque yo no me voy a someter a quimioterapias. No, ¿para qué? Es alargar mi agonía. Eso es lo que yo creo, yo, Evelyn Juárez. No quiere decir que sea cierto, sí. Pero, bueno, y al final de cuentas, vean, ahorita yo ya lo estoy platicando como anécdota, pero sí la responsabilidad de padecer ese dolor, pues era mía. Y mi cuerpo estaba gritando. Pero ¿cuántos de nosotros no solemos que nos duele algo y decimos, no, ahorita se me quita? No, yo tengo un umbral de dolor bien fuerte. Sí, la mayoría. Me duele la cabeza, pues tómate una pastilla. No, es que me hace falta dormir, ahorita me duermo un rato y ya se acabó. ¿Quién nos dice que ese dolor de cabeza no puede ser un posible cáncer? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Tampoco quiero que vayan a estar, ay, es que ya me dolió aquí, chin, tengo cáncer. Tampoco, porque tampoco va por ahí. No, lo que sí es estar alertas a los síntomas que nos dice mi cuerpo. Sí, por ejemplo, ando muy cansada, ando muy fatigada, a lo mejor voy a descansar un rato y si aún descansando sigo con eso, acudir a un médico general. Y si aún con el tratamiento que ese médico no me dio y no me ayuda, pues entonces también es importante ver el tiempo que yo tengo con ese padecimiento. Después ya acudir a un especialista. Pero sí tenemos la facilidad y las herramientas de análisis de laboratorio que pueden ayudar al médico a un buen diagnóstico. Ojo, porque hay muchos médicos también, y tengo que decírselos, hay muchos médicos que no les gusta encargar exámenes de laboratorio, que únicamente se van con la clínica. Yo conozco a varios. ¿En serio? En serio. En serio. Sí, hay muchos que no les gusta. No sé por qué. Si es una herramienta, yo no le estoy haciendo su chamba, es una herramienta nada más para que él esté más seguro en el diagnóstico. Sí, entonces, y hay otros médicos que antes de dar tratamiento les piden mejor los laboratorios, ¿sí? ¿Para qué? Para estar seguros y dar el tratamiento ideal. O sea, habemos de todo aquí, de todo habemos. Entonces, nada más aquí depende de nosotros estar alertas a los síntomas y a que si yo estoy haciendo algo para combatir ese síntoma o ese malestar y no me curo y en vez de quitármelo sigue avanzando, pues entonces es que mi célula ya está diciendo, hey, ayúdame porque ya las células inmunológicas ya están cansadas, ya no pueden y necesitan ayuda. ¿Sí? Y bueno, jóvenes, son las 10:50 y nosotros ya saben que nos encanta el chisme cachetón y nos podemos ir hasta las 11 de la mañana, 12, pero tienen otras clases. Y pues bueno, chicos, nos vemos el día de mañana, todavía nos vemos mañana si Dios quiere,
pórtense bien, cuídense mucho y no bajemos la guardia, por favor, porque todavía hay COVID, ¿sí? No bajemos la guardia con las medidas de seguridad, y sobre todo cuidemos a quienes viven con nosotros también, ¿sale? Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Hasta mañana. Igualmente, maestra. Gracias. ¿Manda, hija? ¿Se vio la tercera oleada de COVID en las playas? En las playas y lamentablemente también aquí en la ciudad ya se está viendo. Estamos teniendo mucho caso positivo. ¿Otra vez? Otra vez. Ay, no. También en Puebla que hicieron una fiesta de graduación y se enfermaron más de 500 alumnos y llegaron enfermos a Puebla. Sí, ya lamentablemente sí, lo que se estaba esperando ya está a la vuelta de la esquina. Ya. Qué miedo. Sí, aquí en la comarca lagunera no tenemos las cifras tan alarmistas todavía, pero sí, en lugar de ir a la baja con los casos, vamos hacia arriba otra vez. Y ya otra vez todos los días nos están saliendo casos positivos. A cuidarnos, pues, más. A cuidarnos, por eso les digo, no bajemos la guardia. Sí. Va Gracias, que va. que tenga buen día. No, de Nos qué. vemos, Miss. Cuídense mucho. Hasta Bye. mañana. Bendiciones, maestra. Hasta mañana, descansen. Recording stopped.